Y bueno, pues la idea es que pues nos hemos dado cuenta en la práctica que muchas veces cuando un paciente no tiene mucho éxito en la adaptación de un lente de contacto o de un tratamiento es porque fue mal diagnosticado básicamente. Y pues la idea es esa, ¿no? Que evitemos eso, que tengamos más herramientas para hacer un diagnóstico temprano, especialmente hablando del tema de las ectasias corneales, que a veces nos llegan pacientes que no estamos ahí con la duda, ¿no? Con una simple refracción, una revisión ahí en el consultorio, no sabemos si es un astigmatismo alto, y dependiendo de la edad del paciente ya nos empieza a entrar la duda si será ya un queratocono incipiente, y ahí estamos con la duda y no hacemos uso de otras herramientas que tenemos, ¿verdad? Que tenemos al alcance sin necesidad de tenerla en el consultorio. Entonces esa es la idea del curso de hoy. Pues le agradecemos mucho al doctor que nos acompaña el día de hoy, él es el doctor Rafael Paz Franco. En su folder está una breve reseña de su currículum que nos hizo el favor de mandar. Y pues obviamente él tiene mucha experiencia en este tema. Incluso él pues se dedica en gran medida a dar este tipo de cursos en el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y pues vamos a aprovechar su presencia el día de hoy. Le agradecemos mucho que nos haya hecho el favor de asistir. No, licenciado, con mucho gusto, gracias. Creo que es un buen planteamiento lo que hace, que el optómetra, el licenciado, tendría que estar familiarizado con la topografía. Casi de forma anecdótica, no hace mucho tiempo que operé un láser y me tocó llamar a mi asistente, preguntarle por la topografía y un valor muy específico. Pásame por ahí el valor de asfericidad. Híjole, doctor, pues ¿en qué parte viene? ¿Verdad? Porque yo de K1 y K2 no me muevo. Entonces, y es importante, sí, encontrar ese punto medio que no sea algo tan básico, que parezca somero lo que platiquemos y que no sea tan especializado que se vuelva tedioso. Entonces yo creo que una buena forma de tener una introducción para esto, permítanme platicarles que cada 2 años aproximadamente tenemos un curso de actualización que se llama Pectáceas. Esto se los platico por lo siguiente, es un tema que está en constante evolución. Cada 2 años nos reunimos en calidad de expertos, es un aforo internacional y redefinimos, hacemos nuevos enfoques y curso tras curso volvemos a hablar de topografía. O sea, sí es un tema que vale la pena evaluar. Entonces, antes de platicarles con detalle de la topografía, solo quisiera hacer una breve introducción de lo que representa el tema de ectasias corneales, que es algo que seguramente se enfrentan en la práctica y que probablemente está mal caracterizado, mal generalizado como queratocono. O sea, sí es el grueso de las ectasias corneales, pero hay por lo menos, hay por lo menos 4 ectasias reconocidas. Y es importante saber que este grupo de patologías en algún momento se conceptualizó como patologías de adelgazamiento corneal. Y ahora sabemos que realmente no, realmente el adelgazamiento corneal que sí acompaña los diferentes tipos de ectasia es nada más parte del espectro de la enfermedad, pero no son enfermedades que podamos conceptualizar como de adelgazamiento corneal, porque hay córneas con buen espesor y que tienen una ectasia. Entonces el término de ectasia estará más bien referido a la curvatura normal, a la deformación progresiva de la estructura corneal, y desafortunadamente tenemos reconocido que la fisiopatología es un tanto oscura. Sí hay cierto componente genético, concretamente les digo, se habla de un 11%, pero también en la clínica nos encontramos con familias que el abuelo, el papá, 3 hermanos, cono. Entonces un componente genético muy cuestionable. Si tuviéramos que ponerle número es alrededor de un 11%. El grueso de las ectasias es con lo que están familiarizados, el queratocono. También existe la degeneración marginal pelúcida, el queratoglobo y el queratocono superior, que es casi anecdótico. Esto lo podemos hacer interactivo si quieren en algún momento hacer alguna observación.
Pero este cuadro integra muy bien las diferencias entre los diferentes tipos de ectasia, donde lo que realmente dominamos es lo del queratocono por el término de frecuencia. Algo que recientemente se consensó en los últimos registros de la literatura es que la bilateralidad es obligada. O sea, suena un poco redundante hablar de queratocono bilateral. El queratocono siempre es bilateral. Se comporta asimétrico, eso es una realidad, pero si nos ponemos muy acuciosos con el otro ojo, ya tiene indicios de deformación corneal. Más o menos la presentación es la adolescencia, el adelgazamiento es para central inferior, más concretamente temporal. Eso es también una condición casi sine qua non del cono. Protruye el ápex y hay ciertos signos clínicos que ya les voy a hacer notar. La degeneración marginal es más rara, afortunadamente, su tratamiento es complejo, muy complejo, ya llegaré a ese punto, pero aquí el adelgazamiento es más bien inferior y adyacente a ese adelgazamiento viene una protrusión de la córnea. El queratoglobo es raro, también tiene un comportamiento bilateral, aparece desde la infancia y esta ectasia es generalizada. Tiene refractivamente un distintivo. Encontramos queratometrías muy altas, pero ¿cómo creen que se encuentra el cilindro en un globo? Yo creo que es muy pequeño el astigmatismo, ¿no? Claro, es un cilindro muy bajo. Y eso llama la atención, porque tenemos queratometrías muy altas, pero el cilindro es bajo. Pero, ¿qué pasa? Que son queratometrías altas, pero global. Es un caso distinto al queratocono, donde es un eje predominantemente más curvo y se generan diferenciales queratométricos importantes. Entonces, desde la refracción uno puede decir, esto pudiera ser un globo. Estas queratometrías de 55, 56, francamente anormales, pero este cilindro tan bajo, y todo esto se va correlacionando. Ya me platicaba el licenciado que llevaron un curso también de lámpara. La idea es justamente integrar toda esta información. El queratocono posterior ya les platico que es más bien anecdótico, es muy raro. Me es incluso difícil encontrar una fotografía de paciente mío para mostrarles. Entonces, fisiopatológicamente estamos un poquito a ciegas, sabemos histológicamente qué pasa, se involucran todas las capas, se compactan, hay rupturas de la capa epitelial, pero, y esto se traduce en un adelgazamiento. O sea, hoy por hoy la definición de una ectasia corneal debe incluir una distribución espacial de la paquimetría anormal. La incidencia de este tipo de problemas es de 1 en 2000 si hacemos el corte en el año 2000, pero ya para el 2017 empezamos a ver incidencias más frecuentes, y no es que haya cambiado, es que estamos afinando nuestros métodos diagnósticos y también se está culturizando la gente a acudir. ¿Sí? Entonces se reconoce una zona ecuatorial donde son áreas más tropicales, el paciente tiende más al tallado, a deformar la córnea, entonces tiene cierto comportamiento endémico. Y los cálculos, las estimaciones, es que esto le cuesta a los servicios de salud aproximadamente $25,000 como seguimiento, un paciente con queratocono por ojo. Y llegar a estas cifras que son altas depende básicamente de que el paciente necesite una queratoplastía o no, que no todos los pacientes llegarán a esas instancias. Los síntomas y los signos, bueno, que los podemos inferir, ¿no? Una córnea que es anormal, genera mucho astigmatismo, tienen un perfil aberrométrico particular que tiende a la coma. Son pacientes cuya mejor agudeza visual se alcanza con lente de contacto. Es algo en lo que yo soy muy enfático con el paciente. O sea, poner un plano de adaptación, un plano de corrección, no a nivel de la córnea, sigue dejando una curvatura normal, un perfil aberrométrico anormal. Entonces es aquí donde ustedes nos resultan muy valiosos como tratamiento complementario. Yo cuando les hablo a mis pacientes del espectro de enfermedad, les digo, vamos a decir que es de 0 a 4. Hay pacientes que con lente de contacto vamos a estar bien, pero todo el espectro incluye usar rehabilitación visual, por lo general lente de contacto, que ya es una gama que ustedes dominan, desde lente de contacto rígido gas permeable, que es la recomendación
a priori del oftalmólogo y que ya se individualiza cada paciente si es híbrido, tórico, bitórico, etc. O incluso lentes de adaptación escleral. Pero yo platico mucho que el diagnóstico de queratocono tiene que ver con el sentido común. No sé si topográficamente podrían aquí distinguir qué tipo de ectasia corneal es. ¿Ese en medio? Este Esa es una degeneración marginal, ¿no? es una degeneración marginal. ¿Y qué tipo de topografía es esta? Justo yo creo que la línea real de lo que vamos a platicar, esto es una introducción, es los topógrafos, ¿no? Las topografías corneales, a qué se van a enfrentar. Y cada topógrafo tiene sus pros y sus contras. De primera, podríamos casarnos con que esto es una degeneración marginal. Este signo de pinza de cangrejo se refiere como distintivo. Por ejemplo, ¿qué les parecería? Un cono. Un cono en que nosotros tratamos de tipificar los patrones de conos, es algo que llamamos un snowman, un mono de nieve. Y no sé si les llama la atención que junto con este mapa aparece este corte, esta sección. ¿Qué es lo que hace el Pentacam? El Pentacam ya no se porta solo como topógrafo, tiene un módulo de tomografía. Entonces, bueno. Signos clínicos, algo que sin topografía podemos empezar a inferir que el paciente tiene una ectasia corneal. Hay unos que son ya de etapas muy avanzadas, hay unos que son de etapas más incipientes, como Risuti. El anillo de Fleischer, que es de los más conocidos, es una base de hierro que se deposita justamente en la base del cono. Esto tiene una buena relación con la topografía. Cuando hacemos esa comparación, las estrías de Vogt, aumentos en la trama nerviosa, y cuando hay una ruptura de Desenet, se hidrata el estroma, es algo que llamamos hidrops corneal y que se ha tratado de cambiar la nomenclatura a queratocono agudo. Se pasa muy rápido, bueno, no pasa nada. El tratamiento del hidrops corneal, bueno, pues es un tema más médico, puede llegar a ser parcialmente quirúrgico, inyectando alguno de estos gases para favorecer la adherencia de la capa de Desenet. Y esta clasificación de Amsler-Krummeich es lo que por mucho tiempo se ha utilizado, pero que tiene hoy por hoy un gran inconveniente. Esta referencia es del 2003, pero ¿qué notan en relación a la clasificación? Habla del grado vamos a decir, de algo refractivo y muy someramente de datos que aporta la topografía, como si el encurvamiento es excéntrico, como si las queratometrías están entre tal y tal valor, que es algo que a veces pudiera abordarse incluso. Marco García es que se acaba de incluir algo. Sí, exacto. Sí se le dio un mensaje. Pero este tipo de clasificaciones está desestimando todo lo que actualmente nos aportan las topografías. O sea, es una clasificación muy vieja. La seguimos usando, pero me parece que es más entendible para el paciente que lo que realmente nos es útil a los cirujanos. Se quedó un poquito vieja, pero vale la pena conocerla. Y para el tratamiento de las ectasias corneales, reitero, todo el espectro incluye la rehabilitación visual con un lente de contacto. Y obviamente ya si es un grado 1, 2, 3, 4, hay una gama de cirugías, porque ahorita les voy a conceptualizar muy bien cuál es realmente la intervención del médico, en qué impacta un paciente con queratocono, ¿no? Pero tenemos crosslinking, que no sé si ya tuvieron alguna charla de crosslinking, los segmentos intraestromales, que hay controversia si esto detiene la progresión del cono o no, o ya cirugías penetrantes como la queratoplastía o la queratoplastía lamelar anterior profunda, que es el LARC. ¿Sí? Entonces, como seguramente en el resto de la presentación no hablo mucho de esto, nada más quisiera concretar que en el tratamiento de queratocono tenemos dos fundamentos. ¿Cuál sería nuestra prioridad como tratantes?
un paciente con keratoconus y estamos reconociendo que la enfermedad tiene un comportamiento progresor. Está checando, ¿no? Lente de contacto. Probablemente eso pudiera pecar de sobreexpectante, ¿no? Porque cuando uno le dice al paciente, oye, cambió, ya avanzó la enfermedad. O sea, Es sabe controlar el avance, ¿no? ¿Cómo? La progresión. ¿Cómo? Digo, en este caso, digo, hablando oftalmológicamente, era alguno de los procedimientos, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, no sé, el cross-linking, que hay quienes comentan también, por ejemplo, lo puede llegar pues a detener hasta cierto punto e incluso también influye hasta, creo que en el grosor, ¿no? También puede ayudar a evitar esa progresión en cuanto a la disminución del grosor de la córnea, ¿no? Ok. ¿Alguna otra idea? ¿Los anillos detienen la progresión? No. Yo creo que Ok. Porque aquí la idea es conocer de fondo cómo se porta el tejido. Son tejidos que tienen una histéresis alterada. Son tejidos que pasan de ser viscoelásticos, quiere decir, sí se deforman, pero todavía guardan una memoria tisular para recuperar su forma. Se rompe un punto en esa histéresis y ya son tejidos elásticos, la deformación es permanente. Entonces, un paciente que usa lente de contacto rígido gas permeable no tiene ningún implemento que le evite la progresión, es algo que se ha mitificado, que el lente de contacto detiene la progresión. Hoy por hoy la intervención del médico consiste en dos fundamentos: detener el avance, pero ser muy proactivos, porque resulta un tanto negligente decir, cuando yo vea que topográficamente esto progresó, intervengo. Entonces estamos siendo más proactivos desde el diagnóstico. Y el único procedimiento que tiene evidencia real que detiene la progresión es el cross-linking. Y si me pongo un poquito más detallado, el único cross-linking que tiene un efecto real es el cross-linking convencional o EPIOF. No ganamos tejidos. Una córnea que entra con 328 mitras, por poner un ejemplo, nunca en un seguimiento le voy a ver 500, ¿verdad? Pero sí detiene el avance, no tanto en términos de adelgazamiento, sino de deformación. Entonces, cross-linking es un procedimiento que va ganando su lugar, porque nos permite hablar de detener la progresión, y el otro enfoque de tratamiento es la rehabilitación visual. Le puedo ofrecer al paciente detener la progresión, pero si su visión sigue siendo no funcional, estamos lejos, ¿no? Y ya en ese sentido podemos hablar de los anillos intraestromales, que son anillos, la mejor forma de entender los anillos es que son expansores tisulares pasivos, ¿sí? Es una córnea que es deforme, se le pone una especie de bastidor, la córnea adopta una forma más parecida a una córnea normal. Aquí sí las keratometrías bajan de forma considerable y la adaptación al lente de contacto se hace más conveniente. Bueno, este tema que sin duda ustedes llevan con más conocimiento, que es la adaptación de lentes esclerales, es otra buena opción, ¿sí? ¿Qué nos restringe para hacer uno u otro? Entre un paciente, casos así muy concretos. Un paciente que yo le adapto anillos, ¿qué expectativa puede tener el paciente? ¿Que le detenga la progresión? Platicamos que no. ¿Qué expectativa puede tener? Mejor visión, pero casi indudablemente un paciente que está en rangos de necesitar anillos intraestromales va a necesitar lente de contacto incluso con los anillos. Entonces es un punto de corte bien importante, porque el paciente se puede generar esa falsa expectativa de decir, me pongo los anillos y me olvido del lente de contacto. No, el lente de contacto aparece una y otra vez en el planteamiento de tratamiento. Incluso las queratoplastías en las mejores manos quedan cilindros irregulares, etc. Muchas veces tienen que usar lente de contacto. Entonces, un paciente que tolera lente de contacto, bien tolerado, ¿por qué ponerle anillos? Ya se vuelve muy cuestionable, porque ¿qué le estoy ofreciendo realmente? No voy a detener la progresión,
y ya que te opere paciente, vas a seguir usando lente de contacto como buenamente usas ahorita. ¿Ya? Entonces es un punto de corte que tenemos bien identificado. Un paciente que tolera lente de contacto, plantear anillos intraestromales, cuestionable. Bueno, esto es cómo ha cambiado un poquito nuestro abordaje en lo que respecta al crosslinking, porque al principio éramos un poquito más cautos, hablábamos, no que no lo seamos ahora, pero justamente hacíamos lo que dice la licenciada, vamos a estar vigilando de cerca. ¿Y qué va a pasar en un año que diga, no, pues como lo predimos, esto avanzó? Pues, muy puntualmente el paciente puede decir, doctor, que dejamos que avanzara, ¿no? O sea, si sabemos la historia natural de la enfermedad, ¿por qué dejamos que avanzara? Entonces ahora aparece esto, hay una intervención inicial, se puede caer en este ciclo de monitorizar al paciente, a ver si progresa o no progresa, y en el momento que progrese, considerar el crosslinking. Pero si yo estoy viendo un niño de 13, 14 años, yo tengo la certeza de que esto va a progresar. El 90% de los pacientes lo hacen. Estos son los criterios de progresión. Como de crosslinking, ya les platicaba que si en algún momento tienen que emitir una opinión, el crosslinking que tiene un efecto real es donde quitamos el epitelio. Estos otros tipos de crosslinking son muy cuestionables. Se alcanza aquí un mayor efecto de entrecruzamiento y aquí se habla de una tercera parte. Yo creo que es menos incluso, una tercera parte del efecto de nervio. Y miren aquí cómo estos otros algoritmos de intervención nos hablan de usar crosslinking y fíjense cómo en todo el algoritmo ya no aparece la palabra progresión. O sea, ya es desde la intervención inicial ciertos valores de queratometría contextualizados a la edad del paciente, ya nos mandan directamente a ser más proactivos, más intervencionistas. Aquí ya no hay un ciclo de estar monitorizando al paciente. Estos son los segmentos intraestromales, las diferentes casas comerciales, expansores tisulares pasivos, abaten las queratometrías, es cierto. Por lo general un paciente con anillos, de todas formas necesita usar lente de contacto y hay que complementar el tratamiento con crosslinking. Entonces, de forma muy gruesa, nada más recordar que hay que hacer el reshape, que llamamos. O sea, la córnea hay que ofrecer primero detener la progresión y rehabilitación visual. En esos términos estamos actualmente. Y a lo que respecta a cirugía, bueno, ¿qué va mejor? ¿Una queratoplastia laminar anterior, una queratoplastia penetrante? Creo que eso escapa un poquito al tema que me pidieron que les platicara. Es una introducción nada más de en qué estamos, de ectasias corneales. No sé si tienen alguna duda. Nada en absoluto. Porque esto sí es concretamente la topografía, el topógrafo. Bueno. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, ahora con lo de... A mí me gusta mucho la presentación de contacto rígido. La verdad es que yo creo que mis pacientes con la mejor opción, sobre todo los que atacamos, que todo eso. Pero ahora con los nuevo lente de contacto, el esclera, bueno, pues ahí en la sesión anterior nos decían que solamente corregimos astigmatismos de 4 cilindros. ¿De 4 dioptrías? Ajá, entonces, pues bueno, podría ser opción para ese tipo de pacientes de queratoglobo y demás. Mi preocupación es ahora por el tamaño del lente. Bien sabemos que mientras más pequeño sea el lente, pues para el paciente puede ser más cómodo y la cornea respira mucho mejor. Pero ante este boom de los lentes esclerales, ahora ante qué nos afrontamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos de poner mayor cuidado para no generar pues una hipoxia, ¿no? Sí, es una pregunta interesante porque existen unos lentes especiales que se llaman PROSE.
Estos lentes PROSE no son para correcciones refractivas, son para pacientes que tienen enfermedad de superficie ocular muy severa, ojos secos muy severos, y lo que hacen estos PROSE es crear una microesfera, un microambiente, donde se guarda la lágrima y el paciente mejora de forma espectacular. Y esto indirectamente responde qué está pasando a nivel microambiente, a nivel de la superficie ocular, con un lente que está generando teóricamente hipoxia, que disminuye la tensión superficial de oxígeno, pero realmente tienen un volt que hace que las condiciones durante el uso sean casi fisiológicas. Y esto lo platico porque, insisto, usamos este tipo de lentes sin refracción, nada más para generar ese volt con un microambiente de lágrima, de antibiótico a veces, y mejora mucho la superficie ocular. Entonces parece que no tenemos conflicto con eso. Lo que yo no sabía es que corrige tampoco 4 detrás de cilindro. Bueno, es que en la clase anterior mencionó pero lentes híbridos. Los híbridos sí corrigen hasta 4. Ya un cono, es versátil, exacto, ¿no? un cono más avanzado obviamente no lo va a corregir. Ya vendrían los RGP, los esclerantes Sí, RGP. correcto. Y digo, todo va teniendo su nicho, ¿no? Porque, vamos, si la córnea ya no está transparente, porque llegar a lentes esclerares quiere decir que probablemente el rígido gas permeable ya no se pudo adaptar, ¿no? Tuvimos que dar un siguiente paso. Y también pacientes que ya están en esas instancias, vale ser muy críticos de decir, ¿realmente estoy solucionando algo con el lente escleral? Es un paciente quirúrgico, es un paciente que ya le toca más bien una queratoplastia penetrante, un DALC, porque es justamente la frontera entre los pacientes que toleran el rígido gas permeable y en el que es ya tan deforme, tan curva la córnea, que tenemos que salirnos de la córnea para la sujeción del lente, ¿no? Para la base, y son pacientes que probablemente ya se vean más beneficiados por una intervención quirúrgica. ¿Sí? Bueno, de topografía corneal. La historia de la topografía corneal es interesante. Hay un principio que se llama de Scheimpflug. Era un físico que en la Guerra Mundial volaba en un globo aerostático y tomaba fotografías desde la altura y se dio cuenta que las fotografías que tomaba eran muy nítidas en el centro y toda la periferia era desenfocada. Y esto tiene que ver con los vicios ópticos de la altura, del ángulo de incidencia de la toma, la cámara en sí. Y bueno, nosotros tenemos conceptos de topografía casi inconscientes. Verán, esta foto la tomé yo, es el reflejo del techo de la Cineteca Nacional. Y es como fuimos llegando a identificar que la reflexión de patrones bien conocidos en la superficie interior de la córnea nos permite tener patrones de medida para hacer estimaciones. Entonces, miren, ¿reconocen este topógrafo? Este es un Orbscan. Funciona con anillos de plácido. Ahorita los vamos a ir distinguiendo. ¿Reconocen este topógrafo? Este es un Pentacam. Le faltan los anillos de plácido, si se fijan. Funcionan diferente. Este probablemente menos lo reconozcan porque hay poquitos. Este se llama Cassini. Y este Cassini funciona igual. Reflexión sobre la superficie interior de la córnea, pero con luces de LED. Entonces, el hecho de que funcionen con diferentes principios les da ciertos beneficios unos sobre otros. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿alguien podría interpretarme esta topografía? O sea, el conocimiento, cuando les llega este reporte, más allá de lo básico, que son lo que reporta el autorrefractor, ¿no? Que la más plana, la más curva, el promedio, los ejes, pero todos los demás conceptos que acompañan una topografía corneal. De repente es mucha información, ¿no? Y digo, me regreso un poquito a lo anecdótico, que yo ya estoy haciendo un LASIK personalizado y digo, por favor dame el valor de astericidad. Ay, doctor, es como por ¿en qué cajón? ¿No? Entonces, no sé si alguien quiere
hablar un poquito de esta topografía en particular. ¿Les llama la atención algo? Valores, los mapas. ¿Tiene más importancia lo del centro que lo de aquí al lado? Difícil, ¿verdad? Difícil, es difícil. Sobre todo, digo, mañosamente. Es difícil y el pentagrama es bien difícil. Vamos a hacerlo de menos a más, porque esta es la nueva tecnología. Y verán a cuántos valores nos estamos enfrentando. Y ahora que usamos también este modelo colorimétrico de semáforo, de decir, oye, pues aquí ya ponme en rojo lo que está mal, pero eso también resulta conflictivo. ¿Qué pasa si todo está bien y solo hay uno en rojo? Tiene una ectasia. ¿Se tomó mal el estudio? ¿No? O sea, tantas variables. Y disculpa. Verán que yo no tengo ningún conflicto de interés, porque sé que cuando doy esta plática parece que yo vendo el Pentacam. Le tengo buena fe, nada más. Desafortunadamente no hay conflicto de interés. Pero, miren, lo más básico de los primeros topógrafos, como les enseñé la fotografía, como a mí me nació tomar una foto, el reflejo del techo de la cineteca en un ojo, ¿no? Y esta reflexión de anillos de Plácido funciona así. Es la proyección de imágenes en anillo reflejadas en la superficie interior de la córnea, y estos datos de curvatura se integran en algoritmos que nos permitan hacer estimaciones de valores. Primeros inconvenientes. ¿Qué notan aquí en el topógrafo? No es plano. ¿Cómo es? Es curvo, es cóncavo. Quiere decir, los 3 milímetros centrales tienen una buena reflexión, tienen una lectura fidedigna, pero las medidas más en la periferia van perdiendo valor, que la córnea es curva. No estamos hablando de superficies planas, ni la córnea, ni el equipo que toma el estudio, ¿sí? Entonces, un pequeño inconveniente, primero que les platico de los anillos de Plácido, es que tienen buen desempeño para los 3 milímetros centrales. Fuera de eso empiezan a hacer estimaciones matemáticas, ¿sí? En cambio, el principio de Scheimpflug, que es lo que les platicaba de forma, como antecedente histórico, cómo Scheimpflug tomaba las fotografías y se daba cuenta que el centro bien definido, la periferia de la fotografía con poca nitidez, y al final lo que pudo resolver es alinear en el mismo plano todo, ¿no? El plano de la imagen, el plano del lente, el plano de foco. Ese principio se llama de Scheimpflug, hoy lo transpolamos a un topógrafo, que de forma comercial es el Pentacam, pero el principio de Scheimpflug también está para otros topógrafos, y nos permite hacer este tipo de reconstrucciones. ¿Qué será lo rojo? La curvatura anterior de la córnea. Lo verde, la posterior. Y eso ya nos genera también un diferencial, que es la paquimetría. Claro, es el espesor de la córnea. Y en azul, ¿qué aparece? Ya quedamos que esta es la córnea. En azul, el iris. De hecho, si se fijan, es rugoso, es hasta ondulado. Y en amarillo, el cristalino. ¿Sí? O sea, hace reconstrucciones que se acercan más a la tomografía que a ser un topógrafo, como es el Lordscan. Entonces, lo que tenemos es esto. El Pentacam es tomógrafo. ¿Qué es una tomografía? Son imágenes seccionadas, son cortes, ¿no? Es topógrafo. ¿Qué es una topografía? ¿Cómo tenemos definida la topografía? Es la representación en mapas de una superficie, ¿no? Eso es una topografía. Es paquímetro también, ya lo platicamos, genera un diferencial entre la cara anterior de la córnea y la posterior, ¿cierto? Sí. ¿Y qué más hace? Es topómetro. Quiere decir que tiene todo un sistema de ecuaciones para generar integrales diferenciales entre los diferentes valores que va adquiriendo, y eso lo compara con un patrón de normalidad, ¿sí?
¿sí? Entonces, las imágenes seccionadas son corregidas, referenciadas y se integran en un modelo de 3D, que es el que les mostré. A través de modelos matemáticos genera una descripción geométrica que se expresa en valores numéricos. Por eso el desafío, yo les pongo la topografía y están ante 40 valores. ¿Cuál es más importante y cuál no? ¿Cierto? En general es un estudio no invasivo y en 2 segundos genera 50 cortes y hace una lectura de 138.000 puntos de elevación. ¿Sí? El pentacama. O sea, es muy fino como estudio diagnóstico. Miren, el principio de interpretación de una topografía tiene que ver que como humanos nos gusta la simetría. Siempre lo consideramos estético. Les pongo de ejemplo pues tantas cosas, ¿no? Ahí está el Taj Mahal, algún vitral. Miren esta imagen, lo que consideramos estético, fíjense, este es normal, y este es el lado izquierdo y el mismo lado izquierdo. Hay poca diferencia, ¿no? Es un rostro muy simétrico y es lo que reconocemos como bello desde siempre. El Vitruvio, incluso los palíndromos, ¿no? ¿Cómo se lee aquí? La ruta natural y al revés. Sí, ese tipo de cosas nos llaman la atención. Parece chistosito, es bien importante para la topografía corneal, ¿verdad? La simetría. ¿Y qué pasa aquí? Es algo bien importante. Los casos que son normales no nos causan conflicto. Estoy hablando de este lado del espectro. Los casos que son francamente anormales no nos causan conflicto, ¿verdad? Sabemos distinguir normal de anormal en sus extremos. ¿De qué color ven esto? ¿Este? ¿Este? ¿Pero no causó controversia esto en algún momento? Sí, ¿verdad? Es decir, blanco y negro, azul y negro, ¿cierto? Normal, anormal. ¿Qué pasa aquí? A lo mejor aquí ya nos vamos a poner complicados. ¿Qué color? ¿Azul con negro alguien? ¿Azul con negro, no? Sí, ahí atrás sí. ¿Blanco con negro? Bueno, pues ya no hay consenso. O sea, aquí estábamos todos muy felices con lo que podemos distinguir. Y esto pasa con los casos intermedios. Ahí sí hay que ser muy finos para interpretar la topografía. Porque además hay un fenómeno que se llama de autoselección. Es más probable que el paciente que tiene un problema de ectasia corneal busque consulta que un paciente que no. ¿Sí? O sea, vamos, esa estadística que les planteé como incidencia de 1 en 7,000 se rompe. Esa es la población en general. Si hablamos del paciente que consulta, es más frecuente que el paciente tenga una ectasia corneal. Por algo está yendo a consulta. ¿Okay? Insisto, tenemos este tipo de ejemplos por todos lados. Estos son los principios de la topografía corneal. ¿Cuánto medirá este edificio? ¿Podemos saberlo? Probablemente en este ejemplo no, pero si fuera una esfera perfecta, si tuviéramos una referencia de a qué distancia está, qué tan curva es la esfera, entonces sí podemos saber cuánto mide algo que se refleja. Y en ese principio se basan muchos de los topógrafos. Tenemos valores bien conocidos de a qué distancia está la curvatura del paciente, a qué distancia están los anillos que se reflejan, qué radios de curvatura tienen. Caray. Entonces, licenciado, aprovechando el ejemplo, ¿qué tipo de ectasia corneal es? Degeneración marginal pelúcida. ¿Alguien está de acuerdo con esto? ¿Degeneración marginal pelúcida? ¿No? No. ¿Por qué? Por el patrón. El patrón en
en garra de cangrejo. Exactamente, en parte. Y digo, no sé muy bien, pero aparentemente se ven, o sea, tendríamos que ver si tendríamos que valorar la zona más adelgazada de la córnea, ¿no? ¿Dónde la esperaríamos? En la parte inferior, ¿no? ¿Clínicamente podríamos ver eso? Seguro, seguro, ¿verdad? Esto se complementa bien con la evaluación de la lámpara. Pero yo estoy haciendo trampa aquí. Es más, hasta orienté el diagnóstico, ¿no? Aquí está, degeneración marginal pelúcida, sí. ¿Qué les acabo de platicar? ¿Qué es un Orbscan? Reflexión de anillos de plácido. Se desempeña bien los 3 milímetros centrales. Se empieza a portar cuestionable conforme nos acercamos al limbo. Miren, este mismo paciente, mismo ojo, con Pentacam. ¿Qué pasó? Ya cambió. ¿Es pelúcida o no? No, ¿verdad? Entonces el DMP no es degeneración marginal pelúcida, es degeneración marginal porque lo estamos evaluando con anillos de plácido. Y el Pentacam se empieza a portar mejor en la periferia. Y esto ya no tiene un patrón de degeneración marginal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven cómo se porta diferente un topógrafo de otro? Y no que el Pentacam sea mejor que el Orbscan, son diferentes, funcionan diferente. ¿Qué otra forma de evaluar este mismo paciente se les ocurre si estamos en esa encrucijada de si es una degeneración marginal o es un cono? Ya dijimos que la lámpara de hendidura, claro. ¿Qué más? Se podría hacer, por ejemplo, un OCT de segmento anterior. Buenísimo, buenísimo. Hablando de topógrafos, ¿qué otro módulo les platiqué que tiene el Pentacam? Es tomógrafo también. Lámpara aquí, pero es tomógrafo. Entonces, ¿nos queda ya duda? Para nada, ¿verdad? Insisto, es el mismo caso. No, esta sí es una degeneración marginal. Sí. Esta sí es una degeneración marginal. Vean la correlación. Claro, esto es una tomografía que viene en el topógrafo, pero en términos muy generales es un OCT, es una tomografía de coherencia óptica. Y miren cómo viene el espesor normal de la córnea y en la parte inferior el adelgazamiento, algo distintivo de la degeneración marginal. Entonces probablemente ni siquiera este mapa de curvatura sagital sea el mejor para evaluar una degeneración marginal. Si tenemos acceso al módulo en el mismo Pentacam de tomografía, aquí no me queda duda. ¿Correcto? Ok. Entonces, ¿qué les platiqué de las imágenes? ¿Qué nos gusta como seres humanos? La simetría. Entonces, el primer principio de interpretación de topografía es acordarnos que son dos ojos. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si yo les muestro este mapa nada más? Los puedo engañar. Es el ojo izquierdo. Llega a pasar, ¿no? El paciente va por su lente del ojo izquierdo y trae impresa la topografía del ojo izquierdo. ¿Es normal? ¿Les llama algo la atención? Para empezar hay que distinguir dos cosas. Este es un mapa de curvatura sagital. A los corneólogos es el que nos gusta ver, es el que se nos hace chismoso. Y este es un paquimétrico. Esta paquimetría está mal. Y regreso a lo que platicamos del consenso global de queratocono. No está mal en valores. Fíjense cómo todo aparece en verde, amarillo. Según son topografías de más de 500 micras. Está mal en términos de distribución espacial de la topografía. Esto es francamente anormal. Está desplazado. El punto más delgado está más cerca del limbo que del centro, que del ápex de la córnea. ¿De acuerdo? Entonces, principio básico de interpretación de topografía, yo me niego a darte mi opinión si no me estás enseñando comparativamente los dos ojos. Porque no existe el queratocono unilateral, no existen las ectasias unilaterales.
existe esto, existe que hay un cono muy evidente y el otro ojo, pues no me puedo engañar de que está normal. Más bien, si me pongo muy acucioso, voy a empezar a encontrar valores anormales. Probablemente este es el futuro de este ojo. ¿De acuerdo? Entonces, hablando ya de interpretación, topografía, lateralidad, primer concepto. Y para eso tenemos... Bueno, tenemos este tipo de tablas para quitar la subjetividad de la asimetría. Para no decir es muy asimétrico, es poquito asimétrico, etc. Tenemos valores de puntuación entre un ojo y otro. Y esto no es tan complejo como pudiera parecer. Me habla de la keratometría anterior de un ojo contra la del otro. Es anormal si hay una diferencia mayor a 0.3 dioptrías. Keratometría anterior. ¿Sí? Que es algo que cualquiera de los topógrafos que vamos a seguir viendo lo vamos a encontrar. La diferencia entre la keratometría posterior entre un ojo y otro, fíjense que es cerrado el criterio. No tiene que ser mayor a 0.1 dioptrías. O sea, es muy consistente cómo es la curvatura posterior de un ojo con la del otro. Porque los primeros hallazgos de ectasia corneal aparecen en la cara posterior de la córnea. Por eso aquí es más cerrado, si se fijan. Y luego tenemos el punto más delgado en la paquimetría. No puede ser mayor a 12 micras la diferencia. Poniéndole números. Si en un ojo la paquimetría es de 540, para el otro ojo el rango tiene que ser de más menos 12, o ya es anormal, ¿no? O sea, un ojo con 542 el punto más delgado y el otro ojo con 500, sospechosísimo, ¿sí? Igual aquí. Por ejemplo, estos dos valores, que es la elevación en el punto más delgado, aquí está mal, aquí es posterior, la elevación en la cara anterior y la elevación en la cara posterior, igual con valores dados. Esto solo lo da el Pentacam, por ejemplo. Entonces esto ya no es asequible para un topógrafo de ORSCA. Y al final, llevar estos criterios de simetría se traduce en esto. Si esto se va sumando, es decir, si tiene una diferencia de más de 0.3 dioptrías, sumamos 1, ¿no? También tiene una diferencia, ok, sumamos 2. Fíjense en esto. Dice, cuando hay por lo menos 3 de estos valores, fíjense el poder predictivo. Nada más del 6 al 11% de la población es sana. Cuando hay por lo menos 3 de estos valores. Entonces fíjense con qué poquito ya caemos en una evidencia de ectasia, ¿no? Esta tabla es importante, hablando de hacer comparativo un ojo con otro. Ok, esto seguramente es a lo que más se enfrentan. Así les llega la topografía, ¿no? Y hasta puedo aventurar un poquito más. Yo creo que lo que más ven es ORSCA. Y a lo mejor eso va a ser así durante un tiempo, y poco a poco vamos a migrar a topógrafos de Scheimpflug, porque voy empezando la presentación y ya se dieron cuenta que empieza a tener varios puntos donde su desempeño es mejor. Entonces, ya le bajé 3 rayitas al ejercicio, ya es un ORSCA. ¿Quién me puede hablar de este ORSCA? Ya no es un Pentacam. A esto sí se han enfrentado, vaya. ¿Quién me puede describir esta topografía más allá de K1, K2, el diferencial keratométrico, que es el cilindro, los ejes, lo que perfectamente dominan? Lo que más nos aporta la topografía. Esa es la idea de esta charla, que si mi última diapositiva es esta, yo les pregunte, bueno, pues, sobren manos, ¿no? De quién quiere hablar de la topografía. Pero de momento, ¿este mapa cuál es?
De la cara anterior de elevación, ¿no? Elevación de la cara anterior. De elevación de la posterior. ¿Cuál será más confiable? Bueno, para detectar, por ejemplo, alguna ectasia, normalmente se recomienda basarse en la cara posterior, ¿no? Porque de entrada, digo que es donde se origina principalmente. Hice ahorita un comentario al respecto, ¿verdad? Que la cara posterior tiene un valor, híjole, especialmente importante porque parece que ahí aparece la primera elevación. Les voy a decir por qué parece, porque justo en estos días, en el curso de apectasias que hemos estado tratando muy a detalle, estamos haciendo tomografías de coherencia con una resolución de 3 micras. 3 micras. Entonces podemos hacerlo muy segmentado. Y hay prueba que empieza a ser muy contundente de que los primeros cambios es en Baumann. Y Baumann es francamente anterior. Pero es algo que estamos descubriendo ahorita. Vamos a ver lo que platiqué ayer. O sea, les traigo lo nuevo de lo nuevo. Pero bueno, mientras eso no se asiente, sí tenemos ese concepto de que la cara posterior empieza a elevarse antes de concretarse como una ectasia corneal. Hay un problema aquí. Todo lo que me lea el Orbscan de cara posterior es inventado. Todo. Su mejor desempeño es para la cara anterior, porque funciona con reflexión de anillos de Plasia. Eso ya lo platicamos, ¿cierto? Entonces, ya les dije 2 inconvenientes del Orbscan. Se porta mal fuera de los 3 milímetros centrales y se porta mal como desempeño diagnóstico, lo que no tiene que ver con la curvatura anterior. ¿Sí? ¿Este mapa cuál es? Keratométrico. Keratométrico. Ok. ¿Y acá? Paquimétrico. Fíjense cómo, nada más comparativo, porque les acabo de enseñar, fíjense esta distribución paquimétrica, un paciente con cono, cómo parece que hay una isla descentrada, siempre hacia temporal inferior, y fíjense cómo que es básicamente normal, el punto más delgado está más bien alineado con el ápex corneal, y la distribución paquimétrica empieza a ser muy uniforme. ¿Sí? ¿Y aquí qué valores? ¿Cuáles son más importantes? Les ayudo. Digo, los valores de las keratometrías son importantes, pero también el índice de irregularidad, ¿no? Dentro de la zona de 3 milímetros. Ok. Porque, ¿qué pasa con conos que están totalmente... ¿Qué pasa con un cono que estuviera aquí? Puede parecer, no sé, el espesor normal, ¿no? O sea, el espesor normal, las keratometrías que obedecen a los 3 milímetros centrales, normales. Incluso en el Orbscan, que aquí depende de la lágrima, fíjense cómo hay zonas que ya no me da lectura. O sea, puede haber aquí un cono que estemos pasando por alto. Entonces, ¿cuál sería un primer buen abordaje si yo tuviera aquí una sospecha de ectasia? Que para empezar me debe decir, doctor, pero pues, ¿por qué tiene sospecha si yo la topografía normal? ¿No? Vamos a decir que justamente el optométrico doctor, la estetoscopia está en tijera, paciente, no sé, ahí se lo ve. ¿Cuál sería mi siguiente paso si solo tengo esto? Pedir el del ojo izquierdo. sí, Claro, no, lateralidad, no, lo acabamos de ver. Okay. Vamos a ver. Les voy a desglosar de forma que el día que tengan un Orbscan, es todo, es la topografía. Interpretar una topografía es ser metódicos. El problema es que brincamos de leer K1 y luego a la zona de 3 y luego me llama la atención aquí algo y no hay un método. Pero si lo hacemos como les voy a recomendar, 1, ¿a qué corresponde? Ojo, fecha, identificación del paciente. ¿Parece algo tonto? Es básico, no sé que estoy interpretando algo de alguien más, ¿no? Entonces, el 1 es la ficha de identificación del paciente. 2. ¿Qué es 2? Mapas. Mapas de elevación. 4 mapas. Eso me da el Orbscan. Un mapa de elevación anterior, un mapa de elevación posterior
un mapa de curvatura sagital o queratométrico y un mapa de distribución paquimétrica, ¿cierto? Entonces 1, 2 y 3. ¿Qué es el 3? Los valores, ¿no? Los valores que si somos correctos es topometría. Esto es topografía, generación de mapas de una superficie, correlacionarlos matemáticamente, generar valores, eso es topometría. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3. Ok, vamos a hablar de los mapas del ORSCA. ¿Sí? Mapa de elevación anterior, posterior, el paquimétrico y el queratométrico, ¿cierto? ¿Esto es normal o anormal? Pues estamos hablando de normalidad cualitativamente, ¿cierto? Es de primera impresión. ¿Me parece normal que la cara anterior tenga esta banda? Se corresponde parcialmente con la posterior. Me parece que el punto más delgado y cómo se va distribuyendo paquimétricamente es uniforme, ¿cierto? Es concéntrico, es centrífugo. Y me parece que la curvatura sagital, como seguramente es de un paciente joven, tiene un astigmatismo con la regla, ¿no? Nos encontramos el moño aquí, parece normal cualitativamente. ¿Qué pasa entonces con el área 3, que correspondía a qué dijimos? A topometría. Topometría, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en el 3 K1 o K2, así aparecen los autorrefractores, mínimo, máximo, no hay una convención de cuál debe ser cuál, pero esto no nos causa conflicto, ¿no? Ahí sí estamos cómodos todavía. La queratometría más plana y la más curva, el diferencial que genera, ¿cierto? Que eso es estrictamente el cilindro corneal, no estamos hablando de... Para un topógrafo estoy hablando, ¿verdad? Es estrictamente corneal, no estamos hablando del sistema óptico. Probablemente sea diferente el del autorrefractor, que sí considera el global. Y luego me habla de la irregularidad a los 3 milímetros. ¿Cómo se porta el ORBSCAN en los 3 milímetros? Aceptable, muy aceptable por cómo funciona. Entonces, ¿qué tiene más valor? ¿El de los 3 o el de los 5? De los 3. El de los 3, por supuesto. Entonces ahí vale la pena hablar de cierto rango de normalidad. Que esta tablita igual le toman fotografía o esto queda grabado, no sé, pero les va práctico el día que tienen duda de decir, de aquella charla con el doctor Paz, lo normal de irregularidad a los 3 milímetros es que sea de menos de 1.5 dioptrías, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere esta irregularidad? ¿Irregularidad de qué? Es un comparativo del poder dióptrico de los 3 milímetros centrales, si creamos líneas imaginarias, ¿no? ¿Cómo están los 3 milímetros centrales? Sí, pero el superior contra el inferior. No tiene por qué ser muy diferente. Tiene que ser un poder de alguna forma uniforme, ¿sí? ¿Qué pasa con el rango que hay entre 1.5 y 2? Que arriba de 2 ya es patológico, ¿no? Sospecha, y es ahí donde entran los modelos como de semáforo: verde normal, amarillo sospechosón y rojo anormal, ¿cierto? ¿Qué pasa con un paciente que tiene normal la irregularidad a los 5, pero anormal a los 3? ¿A qué le damos más valor? Al de los 3, al 2. De acuerdo. Hasta aquí vamos viendo cuál es el desglose de la topometría, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más aparece aquí? La paquimetría más delgada. ¿Cuánto es normal? ¿Se aproxima a 550? 550. Yo creo que la mejor respuesta es: depende de qué población se estudie, que tiene un componente endémico.
Probablemente esto no es particularmente importante en nuestro medio, vemos población muy homogénea, pero para fines de fundamentos es importante decir que la paquimetría tiene un comportamiento endémico, y más allá de la raza que se esté evaluando, francamente patológico, menos de 470 micras. Eso ya es un despojo de córnea, ¿no? Le falta. ¿Qué son las coordenadas Y? ¿O qué es la coordenada Y? ¿Dónde esperaríamos? Les regreso la imagen, que dijimos que esto me parece a priori normal. ¿Dónde esperamos el punto más delgado de la córnea? Pues, vamos central, sí, Pero el central con respecto a qué? Al ápex corneal, a la pupila. ¿Central con respecto a qué? No, la pupila puede andar donde quiera, ¿no? Que además es una estructura dinámica. Si hay luz, si no hay luz, al ápex corneal. ¿De acuerdo? Entonces el ápex corneal nos va a generar una intersección XY que corresponde a 0. Y a partir de ahí podemos hacer coordenadas cartesianas para hablar de qué tan desplazado está el punto más delgado. ¿Sí? Y esperamos en términos de normalidad que el punto más delgado esté básicamente alineado con el ápex corneal. ¿Hasta ahí bien? Porque el ápex corneal está definido por curvatura, no por paquimetría, son dos temas diferentes. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra normalmente el adelgazamiento? En un cono. Que lo dije ya. Inferior temporal. Inferior temporal. Entonces eso en plano cartesiano, vamos a decir, vamos a pensar que aquí es donde se intersecta, ¿no? Eso sería el ápex corneal, sería 0. Los valores hacia la derecha, ¿qué valor tienen? Positivo. Positivo, correcto. Hacia la izquierda, negativo. Hacia arriba y hacia abajo, negativo. Entonces, ¿dónde esperamos por lo general en un cono el punto más delgado? Hablando de coordenadas cartesianas. Hacia abajo, hacia abajo. Ese es el valor de Y. Entonces tenemos valores de Y normales, cercanos al ápex, y valores de Y que te están gritando que el punto más delgado se desplazó. A eso se refiere esto. Y también les doy valores de normalidad. Mientras esté dentro del rango de 0 a 0.4 milímetros, normal. ¿De acuerdo? Fuera de eso, es un punto delgado muy desplazado. Ya es sugestivo de. Y luego tenemos la elevación anterior. ¿Qué es la elevación anterior? Es la protuberancia, ¿no? De la superficie. Pero comparado con qué. Ese Es donde se hace el comparativo con la esfera, con una esfera, ¿no? Con una esfera. Que eso es algo que nos da para hablar otra hora, ¿verdad? Pero para empezar, esto es un diferencial, ¿sí? Es, ok, mi curvatura dada es así, y yo lo voy a comparar contra cómo debiera ser. El tema acá es que la córnea es prolata, la córnea es más curva en el centro que en la periferia. La córnea no es una esfera, es un elipsoide tórico. Entonces empezar a hacer comparativos con la esfera ya le rompe un poquito la sensibilidad y la especificidad de estos valores. Entonces, ¿qué sería, si fuera una córnea ideal, de cuánto sería la elevación anterior? Si fuera una córnea ideal y se está comparando con una esfera de mejor ajuste, ¿de cuánto sería la elevación? Si lo que estamos registrando aquí son diferenciales. En un hipotético de córnea ideal perfectamente esférica, ¿de cuánto sería el diferencial? De nada. De nada, sería justamente acoplada
a la esfera de mejor ajuste. Entonces, mientras más alto empieza a ser el diferencial, quiere decir que es más irregular la curvatura. ¿Explicó? Entonces, este par de valores en particular, anterior, la elevación anterior y la posterior, cuestionables, no son tan confiables, sobre todo el de la posterior. Ya platicamos que todo lo que hace Orbscan para posterior es inferencial. ¿Sí? Entonces regresamos. ¿Alguien? Aquí para Orbscan. ¿Cuál es la forma correcta de interpretarlo? Secuencia y método, ¿no? Vamos 1, 2, 3. Identificamos. Correcto, derecho. Me gustaría estar viendo el otro ojo para hacer un comparativo, correcto. Pasamos a los mapas, ¿no? Un análisis rápido cualitativo. 4 mapas, guardan más o menos una correlación. Son simétricos y ¿Bien? un espesor final central adecuado, ¿no? Ok. Pues bueno, y digo, se ve conservada la ortogonalidad, ¿no? De los meridianos principales. Y la curvatura de la córnea, pues dentro de, digamos, rangos, se puede decir normales, ¿no? O sea, por debajo de los 47. El índice de irregularidad, viendo ya los valores, es ya lo último que veríamos, ¿no? Los valores centrales. Al último, los valores, correcto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si yo modifico mi escala? Aquí hay brincos de cuánto. Por ejemplo, este que es la curvatura, de 3 en 3. Por eso yo lo puedo ajustar en la máquina. Yo puedo hacer que esto aparezca todo verde. ¿Qué pasa si yo le indico a la máquina que no me represente un cambio de color, sino hasta que hay una diferencia de 10 dioptrías? Cambios sutiles de una dioptría, 2 dioptrías, se los va a comer ese ajuste y va a aparecer un mapa totalmente verde. Entonces es otro punto importante, ver en qué escala estamos. Por eso esa es la secuencia, primero cualitativo, luego déjame ver, ¿verdad? Pues yo puedo hacerlo aparecer todo verde, normal, pero esto no te va a mentir, el topométrico. Esa es la justificación de por qué ver primero los mapas, tener una idea general, ver qué correlación tienen. Cuando hay 4 alteraciones que se corresponden, se llama punto de F-Carpides, no se han escuchado. Vamos a decir, ¿este mapa cuál fue? Vamos a decir que la elevación máxima está dada en un punto y a la par se corresponde en el mismo punto la elevación máxima en la posterior, y justamente ahí hay una queratometría más alta que todas, y además el paquimétrico ahí es más delgado. Esa correlación de 4 puntos en los 4 mapas es diagnóstica de una ectasia corneal y se llama punto de F-Carpides. ¿De acuerdo? Entonces sí, identificamos, vemos cualitativamente los mapas, qué correspondencia tienen, y pasamos a los valores topométricos, que a fuerza de estar viendo topografías, pues un buen día no necesitan esto. Y es como las primeras imágenes que les enseñé. Esto es particularmente importante para los pacientes en los que hay una sospecha razonable de ectasia, porque si el paciente tiene ectasia corneal, no necesitan esto. El mapa les va a brincar, alguna queratometría va a andar arriba de 47, 48, el punto más delgado va a estar en menos de 470, son muy obvias. Es más bien para los que parecen normales, pero algo no parece que está bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas de Orbscan? Pues un Orbscan ya podríamos tranquilamente llevarlo. Yo diría, sobre todo que ahorita vamos a hablar del pentacam, que el Orbscan es sencillo. Es sencillo cuando hacemos esta segmentación, cuando sabemos qué es esto, qué valores de normalidad espero aquí. Oye, está normal la posterior, tu problema está bien, es Orbscan. Fíjate que si tienes mucha duda, hazle un pentacam. ¿De acuerdo? Y los valores de asfericidad, como inició su pregunta,
Un Oscar no nos lo da. No nos lo da porque es algo de lo que vende el Pentacam y es algo de lo que me vende quien me renta el equipo del ácido. Doctor, usted puede ponerle el valor de asfericidad que quiera. ¿Cuál es lo normal de asfericidad? ¿Cuánto? Menos de 0.5, menos 0.5, ¿no? Menos. ¿A qué corresponde la asfericidad? O sea, ¿la córnea es esférica o asférica? Asférica. Lo acordamos ya, ¿no? Tiene que ver con el, digamos, el factor de aplanamiento, ¿no? Hacia la periferia, lo de la esfericidad. Tiene que ver directamente con que el radio de curvatura anterior es diferente al radio de curvatura posterior. Y eso genera un diferencial. Si fueran iguales, el valor de asfericidad pues no existe, sería esférico. Sería esférico, ¿no? Ya cuando hay un diferencial ya es asférico y lo normal es de menos 0.27, más menos 0.7. Eso es lo normal. Importa muchísimo, muchísimo en términos de calidad visual, porque esa asfericidad, este es un dato muy muy fino, esa asfericidad amortigua la mitad de las aberraciones esféricas. Quiere decir que un paciente que se rompe esa esfericidad por la razón que sea, tiene el doble de aberraciones esféricas. ¿Sí? Esto es de lo más fisiológico de la córnea, que sea más curva en el centro, que tenga esta esfericidad, es un buffer para las aberraciones esféricas. ¿Se puede modificar esto? Por supuesto. Estoy hablando estrictamente de la córnea. El cristalino también es asférico. Entonces los pacientes pseudofacos cambian la esfericidad. Ese valor solamente nos lo da el Pentacam. El de la córnea. Pero ahora, yo no sé, no es a lo mejor tema que nos competa acá, pero yo cuando pido un lente intraocular ya tengo que cuidar qué asfericidad tiene, para que no se me traspole con el de la córnea. Y más si el paciente es posoperado de LASIK, tiene otra asfericidad. Y es algo donde las casas comerciales de lentes intraoculares pues han ganado un poquito de campo, ya no haciendo lentes esféricos. Ya casi todos los lentes son asféricos. Bueno, entonces, antes de, yo creo que el Pentacam lo voy a dejar para después del descanso, para que asienten estos conceptos, pero tengo algún ejemplo, quiero pensar de, exacto. Este es Pentacam, este es un Oscar. A ver, aquí tengo algún Oscar. ¿Quién va a ser el que nos va a ayudar con esto? ¿Alguien? ¿En confianza? Ya no estamos tan en ceros como a las 9. ¿No? Ya no me asusta tanto este Oscar. Ya sé qué me representa. Entonces, a lo mejor el licenciado justo llegó a eso. ¿Qué pasó? Pues Estaba escuchando, pero puse en silencio y no oí lo último. Siguiendo el patrón, empezando con los datos y eso, digo, consideramos que es el paciente. Consideramos que es el paciente y el ojo. Ajá. Ok. Pasando a los mapas. ¿Cuál es mi primer queja? Que solo estoy viendo un mapa. Solamente estamos viendo un mapa. Correcto. El ojo izquierdo. Haciendo, digamos, de entrada, pues yo compararía los mapas de elevación y, digo, no son tan parecidos los dos, hay diferencia. Hablamos de anterior y posterior. Ajá. Parece que no se correlacionan tan bien. No se correlacionan tan bien. En el caso del esqueratométrico, yo veo un cierto grado de pérdida de ortogonalidad. Ok. Y aunque las queratometrías, digo, aparentemente se podría considerar dentro de lo normal. 45.6, 43.2. Esto yo lo paso al autorrefractor y todos felices, ¿no? Y bueno, aquí en el mapa ya de lo que es las paquimetrías, pues sí vemos un adelgazamiento central importante, o sea, por debajo de las 470. Ok.
importante, ya de ahí adquirieron un valor muy concreto, ¿no? El 470, ajá. Y bueno, yendo ya a los valores centrales, me llamaría principalmente la atención en la zona de los 3 milímetros, el índice de la irregularidad, por arriba del 1.5 está roto, de 2.8. Correcto. No es el mismo. Ok, y luego. Y bueno, el punto más delgado pues no coincide exactamente con el lápiz, ¿no? O sea, tiene 452 micras, ¿no? 452 el más delgado. Y pues bueno, o sea, digo, básicamente ahí yo sospecharía de una ectasia, ¿no? ¿Sospechamos ectasia? ¿A alguien le parece normal la topografía? ¿No? Y sin embargo, las queratometrías también, ¿verdad? Más bien la pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para decir que es una ectasia corneal? Porque quiero que encontremos justamente ese grupo de pacientes que no son buenos candidatos a cirugía refractiva, pero tampoco tienen una ectasia corneal. Eso es algo de lo que no habíamos platicado, ¿verdad? Son pacientes que a lo mejor, si los operamos con los criterios conocidos, sabemos que se va a ectasiar. La primera transferencia, la primera diapositiva decía ectasias corneales primarias. Es algo básicamente que está genéticamente determinado. Pero también hay ectasias secundarias, ¿no? O sea, post-LASIK, post-queratotomía, raro. Pero hay pacientes que no tienen ectasias, simple y sencillamente son córneas no aptas para un procedimiento quirúrgico. Entonces yo les pregunto acá, ¿ectasia corneal? Yo creo que sí. ¿Sí? De todos los valores que vimos, ¿cuáles están rotos? La irregularidad a los 3 milímetros. Ajá, bueno, están los mapas, ¿no? La simetría en los mapas anterior y posterior. Este mapa por sí solo, si yo lo recorto, ¿es anormal? No. ¿Verdad que no? En lo absoluto. No me preguntaron dónde se lee en la topografía de Ovscan la elevación anterior. ¿Dónde la encuentran? Yo se la separé en la tablita. Les puse elevación anterior, comparativo contra esfera de mejor ajuste, no debe ser mayor a 20 micras. ¿Dónde se encuentra aquí? Arriba, ¿no? La parte de arriba. ¿Dónde? Es acá. Diferencial, 0.011. ¿Por qué no? Porque estos son milímetros. Yo les puse la referencia en micras. Estos son 11 micras. ¿Cierto? ¿Está anormal? No. No. ¿Las queratometrías están anormales? No. Tampoco. ¿La irregularidad a los 3? Sí. Ok. ¿La paquimetría? También. Sí. Francamente anormal, ¿no? ¿Qué otro valor venía en la tabla? Que no me han hecho comentario. Me explayé en ese sentido, plano cartesiano. La Y. ¿Cómo está la Y aquí? Y volvemos a lo mismo. ¿Dónde lo encuentro? Para el día que yo le eche la llamada al optómetra y le pregunte. Aquí está. Punto más delgado, 452 micras. En relación al látex, punto 3 es hacia la derecha, ¿cierto? Quiere decir hacia temporal. ¿Correcto? Ya hablamos, el punto más delgado hasta temporal inferior. Y en la Y, menos 0.8. Muy abajo, ¿no? Muy desplazado el punto más delgado hacia temporal inferior. Esto es una ectasia, esto es un colon. ¿Pero? ¿Está sospechoso en el caso? Está a mitad, ¿no? Está a mitad. Yo creo que aquí grita mucho el patrón de distribución paquimétrico. A lo mejor si estuviera un poquito más alto, hace mucho ruido. Pero bueno, aquí incluso el de curvatura sagital está alterado. Caso. ¿Alguien más? Licenciado, se ha aventado todas. ¿Alguien de los que llegó después? ¿No?
¿por qué no? Sencilla, la topografía de Orbscan es sencilla. O sea, para el Pentacam sí necesito un bus de café todos. Orbscan va bien, Orbscan es muy segmentable. Es muy fácil decir mapas, correlación, topometría, valores bien establecidos. Este en particular, ¿quién lo describe? Licenciado. Mapa de elevación anterior, ¿cierto? ¿Se parece al de posterior? En la zona sí. Mucho, ¿no? Se parecen mucho, de hecho tienen buena correlación. Esta sombra, ya por ahí me va orientando que la curvatura posterior está normal. ¿Me preocupo? Pues no, porque es un Orbscan, no le creo. Es la realidad, ¿no? La cara posterior para un Orbscan me hace sombra, la verdad. Estorba más de lo que ayuda. Ok. Keratométrico, o curvatura sagital. Pero más allá de los valores, estamos ahorita en cualitativo, ¿cierto? Porque esa es la secuencia lógica. Primero cualitativo. ¿Les parece normal? Parece que hay un moño definido, ¿no? Parece que está ortogonal, regular. Esta es otra de los inconvenientes del Orbscan. Es raro que me aparezcan todos los círculos. Depende mucho de la lágrima del paciente. Y caemos a lo que ya les platiqué. Los 3 milímetros centrales son confiables. Empiezo a irme a la periferia, se hacen cuestionables los valores. ¿Y la distribución paquimétrica? Está baja, pero no está en el 470 que fue el corte que les di. Este caso está más difícil, ¿verdad? Porque a lo mejor la pregunta del paciente es muy concreta y puntual. Doctor, ¿tengo cono? ¿Tengo ectasia corneal de tipo queratocono? ¿Y con qué porcentaje lo voy a heredar? Entonces, vaya, esta distribución paquimétrica, híjole, parece más normal. Más allá del valor, ya les dije que hay conos con buenos espesores. ¿Qué dice la Y aquí? Está positiva. ¿Está positiva? Está centrado. ¿Sí? ¿O está más bien desplazada hacia arriba? Exacto. La paquimetría más delgada, 468. 468. Y volvemos al punto crítico. ¿Eso es motivo suficiente para decir que tiene ectasia? No. Como valor aislado, no. Si lo contextualizo, tampoco, ¿no? Este paciente no tiene una ectasia corneal. Y sin embargo es un paciente que si se opera va a tener consecuencias de tipo ectasia. Este es el tipo de cribaje, de screening que hacemos. No tienes una ectasia, si te opero la vas a tener. Pronto. O sea, pronto quisiera antes de que yo me muera, si todavía me alcanzas a buscar. Entonces, sí ven cómo ya tenemos ciertos conceptos, ahora hay que traspolarlos a casos reales. Este paciente no tiene una ectasia corneal. Y si nos vamos otra vez, no hablamos de la irregularidad. A ver, a los 3. Está normal, está bien. Súper normal. ¿Y a los 5? ¿De cuánto era lo normal? ¿Se subió? Menor de 2.5, menor o igual a 2.5. Y sin embargo, quiero que se queden con este caso, porque ahorita que hable de Pentacam, que hay un estudio muy importante de cómo se porta la paquimetría, tener este valor de paquimetría, 468, es algo con mucho valor pronóstico, ¿sí? O sea, aquí valdría que alguien me preguntara, ok, no tiene ectasia, de acuerdo a lo que estoy viendo. Doctor, ¿y no va a desarrollar ectasia? Vaya, ahí sí cabe lo que dijo la doctora, seguimiento estrecho, repiten esta topografía, a ver, traen a tu hermano, a tu papá, no te talles los ojos. ¿Me explico? Esto es más que la topografía. Entonces, no sé, yo les sugiero una disertación de si quedó alguna duda. Orbscan.
porque sí es importante no hacerlo así tan fluido con el Pentacam, porque apenas están asimilando conceptos de Orscan y de repente meter valores de Pentacam es complejo. ¿Sí? Entonces, estos dos casos, digo, de intención los elegí. Ectasia, límite, y un caso normal. Nada. ¿Tienen alguna duda? ¿Saben identificar de los valores de la tabla, que son los importantes, en dónde están en el mapa? ¿De dónde aparecen? ¿Ven? Licenciados, quiero que hagamos un... Si quiere hacemos de una vez el break. Tenemos un break a las 11, pero no importa si lo adelantamos tantito, unos 15 minutos, si gustan salir a tomarse un cafecito